Muy bien. Vamos a entrar inmediatamente a la parte central de esta reunión, que es la predicación bíblica. Vamos a ir a Proverbios capítulo 1. Vamos a continuar con nuestra serie sobre este libro, una serie titulada Una guía para vivir bien. Una guía para vivir bien. Vamos a leer un versículo todos a una voz, un versículo sumamente conocido, el versículo 8, Proverbios 1:8. ¿Lo ven? Vamos a leerlo juntos. Dice así: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Gloria a Dios. Una vez más, Señor, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, con la actitud, el corazón, la mente dispuesta para recibir tu palabra. Queremos en esta tarde que tú nos hables, obres en nuestras vidas, ilumine nuestras mentes por medio de tu Espíritu Santo, que de aquí salgamos mucho mejor que como entramos. Obra en nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que así lo harás. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Una guía para vivir bien. Y definitivamente en la primera parte, ¿verdad? O primer mensaje que tuvimos el domingo pasado, nos dimos cuenta que no cabe duda que Proverbios es una guía. Es un manual, es un instructivo para nosotros vivir una vida plena, una vida dichosa, una vida estable, una vida provechosa. Y ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que vivamos una vida correcta, una vida sabia, inteligente, cuerda, prudente. Ese es el deseo de Dios. Pero, como dijimos, vamos a escuchar, vamos a ver muchos dichos sabios, proverbios populares, que son muy útiles, son muy necesarios, pero cuando hablamos de los proverbios bíblicos, de la palabra de Dios, es otra cosa, totalmente diferente, porque se trata de la sabiduría basada en el temor de Dios. Esa es la diferencia, la gran diferencia. Aprendemos muchas cosas fuera de la Biblia, en el mundo, en las situaciones que nos rodean, pero cuando usted va a la palabra de Dios y va a este libro, al libro de Proverbios, se da cuenta que es una sabiduría de otro nivel, de otra categoría, porque se trata de la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, basada en la persona de Dios, en quién es Dios, cómo es Dios, en la voluntad de Dios. Así que, hermanos, definitivamente hay mucho que aprender a través de este libro, una guía para vivir bien. Ahora, como ustedes recordarán, en el primer mensaje apenas nos detuvimos en la introducción, si se quiere, o el prólogo. Apenas vimos una entrada, ¿verdad?, a lo que estaremos viendo en todo el contenido de este libro. Me refiero a los versículos 1 al 7. Ahí aparecen una serie de, vamos a llamarle, beneficios, pudiéramos llamarle también promesas, es decir, lo que nos puede garantizar el
dar seguimiento a los dichos sabios, a los principios y verdades que aparecen en el libro de Proverbios. Si usted le dedica tiempo, si usted le presta atención, si usted pone todo su empeño por extraer, sacar, tomar las grandiosidades que se nos revelan en el libro de Proverbios, definitivamente eso traerá grandes beneficios, buenos resultados para nuestra vida práctica, nuestra vida diaria. Ahora, yo quisiera que nos detengamos en algo que se repite de manera constante en el libro de Proverbios y lo vemos expresado por primera vez en este versículo que leímos juntos. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el versículo? Oye. La sabiduría, hermanos, depende de eso. Depende de esa palabra. En otras versiones se puede traducir como escucha o presta atención. Ese es el primer mandato que aparece en Proverbios. ¿Usted quiere ser sabio? Escuche. ¿Usted quiere ser sabio? Preste atención. Es el primer llamado del libro de Proverbios. Y muchos de los discursos que aparecen en Proverbios son introducidos precisamente con esas palabras. Se repiten. Escucha, está atento a mi instrucción, es lo mismo. Usted mira conmigo en el capítulo 2, versículo 1, dice, hijo mío, si recibieres ¿mis qué? Mis palabras. ¿Cómo usted recibe las palabras? Escuchando, atendiendo, prestando atención. Dice el capítulo 4, versículo 1, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atento para que conozcáis cordura. Estad atento. Versículo 10, 4:10. Oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. ¿Nota el énfasis del llamado? Mira el versículo 20, ahí mismo, 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Capítulo 5, versículo 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído. Versículo 7, 5:7. Ahora pues, hijos, oídme y no apartéis de las razones, y no os apartéis de las razones de mi boca. Es la sabiduría la que habla. 7:24, Proverbio. Dice, ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. De manera, hermanos, que esa expresión que viene del hebreo, chamá, tiene la idea de oír inteligentemente. Y cuando se trata de oír inteligentemente, tiene que ver con prestar suma atención a lo que se te dice. Poner atención, prestar atención. Prestar atención ¿a qué? A las cosas buenas. ¿Y de quién viene lo bueno? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Viene de Dios. Y eso es esencial en la vida, hermano. Hay que prestar atención a la voz de Dios, a la sabiduría de Dios. Hay que prestar atención a la palabra de Dios.
Lo que se aprende allí llega a ser el fundamento sobre el cual uno construye su vida. No es casual que Jesucristo terminara uno de sus sermones diciendo: el hombre sabio es aquel, el hombre prudente, es aquel que construye su casa sobre la roca. ¿Y quién es ese? El que oye y entiende la palabra y la hace. Porque no es solamente oír, es tomar el consejo, tomar la lección, tomar la enseñanza y aplicarla a nuestra vida. Hacerla realidad en nosotros. De eso se trata la sabiduría. Se trata de que fundamentemos nuestra vida, construyamos nuestra vida sobre lo que se aprende. Lo que se aprende a través de la sabiduría. Por eso el llamado de escuchar. Por eso el llamado de no abandonar la instrucción. Recuerde lo que dice el versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies. Dígase, no la abandones. ¿Qué? La dirección de tu madre. Prestar atención a la sabiduría a través de los sabios es determinante para una vida aventurosa. ¿Usted quiere una vida dichosa? ¿Usted quiere una vida bienaventurada? Pues preste atención a la sabiduría de Dios. Preste atención a los sabios. Usted recordará el versículo 5 cuando dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Por eso he titulado este mensaje: escuchar al sabio. Escuchar al sabio. Y eso, hermanos, es delicado, porque hace mucha falta la sabiduría. Muy pocos siguen la sabiduría. Y la pregunta sería: ¿cómo puedo yo identificar a un sabio? Bueno, en la medida que usted sigue la palabra de Dios, el consejo de Dios, la instrucción de Dios, la verdad revelada de Dios, usted podrá darse cuenta de a quién y a quiénes usted debe prestar atención. Y es interesante el hecho de que el libro de Proverbios comience con personas específicas, que la Biblia les considera sabios para nuestra vida. No es casual que la Biblia comience hablando del padre y de la madre. Ahora, está hablando del padre y de la madre responsable, del padre y de la madre que asume su rol, que asume su función, que asume su responsabilidad como tal. No está hablando de ese padre irresponsable, sinvergüenza, que abandona a sus hijos, que deja a sus hijos a su suerte. No, el proverbista está dejando establecido una serie de declaraciones basándose en la posibilidad de que haya un hogar donde esté el padre y la madre asumiendo su función. ¿Qué dice el texto? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Ahí está papá. Ahí está papá asumiendo su rol. Y al mismo tiempo, no desprecie la dirección de tu madre. Ahí está mamá.
Ahí está la madre asumiendo su rol. De manera que de ahí parte la sabiduría. No olviden que en el pueblo judío la costumbre era que los padres educaban a sus hijos. No es como ahora que los padres los llevan a la escuela. No, era en el hogar, en la casa, donde comenzaba la enseñanza, la instrucción, la verdadera escuela. Y esa es la verdadera escuela, hermano. El hogar, la familia. Y la pregunta, hermanos, que tomaremos como reflexión esta noche es: ¿qué debemos atender de los sabios? Porque puede ser que papá o mamá digan algo que contradiga las verdades y principios de Dios. Puede ser que papá y mamá no sean creyentes, no sean temerosos de Dios. ¿Qué debemos atender de los sabios? Prestar atención, escuchar de los sabios. Bueno, aunque papá y mamá no sean creyentes, no le teman a Dios. Si ellos aman a sus hijos, si quieren el bien para sus hijos, se supone que no le darán un consejo que le haga daño, que le perjudique. Y como dice el Señor Jesucristo, vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos no dará buenas cosas a aquellos que le aman. Siendo malos, aún siendo malos, padres malos, injustos, muchas veces insensatos, buscamos el bien de nuestros hijos. Y tratamos de darles buenos consejos. Bueno, pues, lo primero que debemos atender de los sabios es la lección de vida. Un buen padre y una madre le dirá a su hijo: mi hijo, yo pasé por eso. Y yo quiero que tú no pases lo mismo. Quiero que evites muchas cosas que yo viví. Le da lecciones de vida. Por eso comienza diciendo el versículo 8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Esa palabra instrucción también puede traducirse como advertencia o llamado de atención. Cuidado, ten cuidado lo que vas a hacer, lo que pretendes, con quién te juntas, a dónde vas. Pero también puede traducirse como disciplina. ¿Y qué dice la Biblia que hace el padre que ama a su hijo? Lo disciplina. No lo deja a su suerte. Lo corrige. Le llama la atención. Denota disciplina. Fue precisamente lo mismo que expresó Dios en Deuteronomio 11. Escuche: hoy habéis de reconocer vosotros, no vuestros hijos que no lo han reconocido ni visto, la disciplina de Yahvé vuestro Dios. ¿Te recuerda que al pueblo de Israel Dios le llamó mis hijos? Le llamó así. Mi hijo. Le llamó Dios a Israel. Y Dios los disciplinó. Y le hizo advertencia. Y una de las lecciones que Dios le dio a ellos fue que sepan que Dios, su Dios, era su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Porque Israel no había entendido que el verdadero sentido de ellos, la verdadera razón de ser de ellos, no era
la tierra, no eran los frutos, no eran las glorias pasadas, presentes o futuras. El verdadero sentido para ellos era Dios. La verdadera razón de ser para ellos era Dios. Y esa es una de las lecciones que Dios quiere que aprendamos cada uno de nosotros. Que aprendamos a no aferrarnos tanto a las cosas de esta vida y entendamos que todas esas cosas son vanidad, son pasajeras, no llenan el alma. Quien verdaderamente llena el alma es Dios, es Cristo. Apréndalo, pero apréndalo prestando atención. No espere la disciplina. No espere el castigo. Esta palabra instrucción aparece 50 veces y la mayoría de ellas en el libro de Proverbios. Esa palabra hebrea. Musar. Musar enseña a vivir con sabiduría y temor del Señor, para que el sabio aprenda y obtenga lecciones de la vida. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que usted debe atender de los sabios? Lecciones de vida, eso es lo primero. Lecciones de vida. Cuando alguien, no necesariamente papá y mamá, cuando alguien le dice a usted algo con sentido, con juicio, algo prudente, algo sabio, preste la atención. No importa quién se lo diga. Y dele las gracias, gracias por el consejo. Gracias por tus palabras. Y dele crédito a los otros. Por eso es tan importante leer libros. Pero no paquitos. No, cosas para perder el tiempo. Hoy más que nunca la gente se pasa el tiempo viendo y oyendo cosas que no llenan el alma, no edifican, no ayudan en nada, no contribuyen a una vida estable. No, preste atención a los sabios. Atienda a los sabios. ¿Primero en qué? En lecciones de vida. Aprenda lecciones de vida. En la palabra de Dios, hermano, usted aprende eso. Y de manera muy especial en Proverbios. Para una vida plena. Una vida aventurosa. Dice en el Proverbios 24, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Esa es la actitud. Esa es la actitud. ¿Cuántas veces la Biblia no nos dice que seamos pronto para oír y tardo para hablar? No se crea sabio, no se crea inteligente, no se crea que usted ya lo sabe todo. De ninguna manera. Fíjese cómo introduce el proverbio, oirá el sabio y aumentará el saber. El sabio no deja de aprender. No deja de prestar atención, no deja de escuchar. Eso es lo que hace al sabio sabio. Una actitud de escucha, de atención. En este sentido, cuando la Biblia habla de instrucción, tiene aquí la acepción de asignatura. Usted recuerda esa palabra por la escuela, ¿verdad? La universidad. Hay asignaturas. Bueno, cada asignatura es una serie de lecciones sobre un área de la ciencia, del arte, del conocimiento. Impartida por una persona que se supone que es maestro. Digo que se supone porque no todos los profesores son maestros. Son dos cosas diferentes. Un maestro va más allá de lo intelectual. Un maestro va al alma, va al corazón. Un maestro afecta la parte integral del ser humano. Un maestro se comporta
como un padre, como una madre. Por eso cuando aquí dice, oye, hijo mío, no se está refiriendo pura y simplemente a la relación de un padre y un hijo. Se está refiriendo también a la relación entre un maestro y un discípulo. Un buen maestro mirará al alumno como lo que es un ser humano, no como una cosa, no como un estorbo. Hay maestros que ven a sus alumnos como si fueran demonios y lo tratan como tal. No, son seres humanos, son almas, son gente con dignidad que necesitan un trato respetuoso y también amoroso. Oye, hijo mío, esa instrucción implica a toda la persona sus dotes de raciocinio y de observación, tanto de la vida social como personal, incluida su capacidad de atención y autodominio. Es decir, todo lo que es como persona. Así que usted se dará cuenta, en la medida que avancemos en el libro de Proverbios, a lo largo de estos capítulos, vamos escuchando el latir del corazón de un padre o de un maestro que quiere lo mejor para la vida de su hijo o de su alumno. ¿Qué atender de los sabios? La lección de vida. La lección de vida. Enseñarle más allá que palabras, verdades, dichos profundos, como dice el proverbio a su inicio. Dice el versículo 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Lo mejor para la vida. Prestando atención a estos consejos paternales, el joven evitará las trampas de la vida y adquirirá destrezas en los asuntos prácticos y cotidianos. Ten cuidado, piensa bien, detente, reflexiona, medita. Por eso pasamos al segundo punto. ¿Qué debemos atender de los sabios? Primero, la lección de vida. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Segundo, y no desprecies la dirección de tu madre. En segundo lugar, ¿sabe qué atender de los sabios? Sus dotes de maestro. ¿Su qué? Sus dotes de maestro. ¿Sabe qué de gente le ha dicho la palabra de Dios aquí? El primer maestro para nosotros, se supone, después de Dios, es la madre. ¿Cómo así, pastor? ¿No comienza hablando del padre? Sí. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección. Esa palabra dirección viene de una palabra hebrea que significa enseñanza. La enseñanza de tu madre. Encontramos la mención de la madre como aquella que instruye a su hijo. Otra traducción dice, no rechaces la instrucción de tu madre. Equiparando esa labor de ambos. Ahora bien, en Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. En realidad, la madre es la verdadera educadora de los hijos. No son los profesores de la escuela, de la universidad. Es la madre. Digo, la madre responsable. Porque ya hablé de padres irresponsables. El proverbista lo que está suponiendo es que hay
Un hogar donde existe un padre y una madre que asumen su rol. La madre educadora ella es la verdadera educadora de los hijos, la que les moldea el carácter, mientras el padre les moldea el criterio. Es decir, cuando el hijo comienza a tener cabeza caliente y a salirse del carril, ahí aparece papá. Siéntate ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás diciendo? Aparece esa figura paterna de advertencia, de llamado de atención, para que el muchacho coja juicio. No se desvíe, enderézate. Se fija cómo Dios combina ese trabajo mancomunado de los padres. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:4, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Es un rol de los dos. Ahora, resulta interesante que 11 veces más aparecen juntos padre y madre en este libro, en esta tarea educadora. Pero en dos lugares más de Proverbios, 2 veces más que el padre, solo se menciona a la madre. Es decir, el libro de Proverbios destaca la labor de verdadera educadora de sus hijos a la madre. Esa es la primera savia que menciona las Escrituras junto con el Padre en nuestras vidas. Pastor, pero yo nunca me crié con mis padres. Me crié con un tío, con una tía, con un abuelo, con una abuela, con un padrastro, con una madrastra, con un hermano mayor. No me crié con mis padres. Bueno, pues déjame decirte que esos que te criaron fueron los sabios que Dios puso en tu vida. A ellos estabas llamado a prestarle atención. Pero qué bueno que al venir a Cristo encontramos al sabio de los sabios. Y en él encontramos la instrucción y la dirección. Un comentarista llamado Henry Bosch dijo lo siguiente, oiga esto, muchos grandes hombres del pasado han sido ricamente bendecidos por lo que aprendieron sobre las rodillas de su madre. Sin ir más lejos, consideremos a Moisés, Samuel y Timoteo. El cuidado maternal e influencia piadosa que experimentaron estos líderes espirituales produjo fruto abundante en sus vidas. También se puede pensar en San Agustín, Juan Newton y los fervorosos hermanos Wesley, cuyos nombres probablemente no hubiesen resaltado en las páginas de la historia a no ser por las mujeres piadosas que les criaron en hogares donde la ley del amor y el testimonio cristiano eran su guía e inspiración diarias. Termina la cita. ¿Se da cuenta, hermanos, el rol que juega la madre como verdadera educadora? Cuando lo asume, tal como Dios lo indica en su palabra. Hijo mío, tiene ese sentido. Pero como ya dije, también tiene el sentido de discípulo. ¿Quiénes han sido maestros en tu vida? Si tú no puedes
identificar a nadie como maestro. Personas que dejaron huellas en tu vida, qué pena. Pero al venir a Cristo, has encontrado al maestro de los maestros. El Señor Jesucristo es aquel que nos puede enseñar lecciones de vida. Un estudioso de los proverbios explica: el maestro se dirige a sus discípulos como el padre sabio lo haría con su hijo. Más o menos lo que decía yo hace un momento. Sigue la cita. El joven tiene una decisión vital que tomar entre el camino correcto y el errado, entre la sabiduría y la necedad, entre seguir el camino de Dios por la vida y seguir el propio. El maestro describe las dos alternativas y muestra a dónde conduce cada una. Eso hace un buen maestro. Termina la cita. Y eso es lo que precisamente le toca hacer a la madre y al buen maestro. Cuando el texto dice, no menosprecies la dirección de tu madre, esa palabra dirección puede traducirse enseñanza, yo lo dije, porque viene una palabra hebrea que es muy conocida, Torah. Torah. Torah quiere decir enseñanza. Se refiere principalmente a la enseñanza de los hombres. Viene el capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, Torah, enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos. Capítulo 4, versículo 2. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, Torah, enseñanza. Capítulo 6, versículo 23, Proverbios. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza, Torah, es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Capítulo 7, versículo 2. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley, Torah, enseñanza, como las niñas de tus ojos. Capítulo 13, versículo 14, Proverbios. Dice, la ley del sabio es manantial de vida. La ley, Torah, enseñanza, para apartarse de los lazos de la muerte. Y podemos leer por último el capítulo 31, el último de Proverbios, versículo 26. Allá, la mujer virtuosa, dice el texto, Proverbios 31, 26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Torah, enseñanza. Una de las características de la mujer virtuosa es que enseña, es una maestra del bien, como dice el apóstol. Así que 4 veces la palabra se refiere, en Proverbios la mayoría de las veces se refiere a la enseñanza de los hombres, pero 4 veces la palabra Torah se refiere a la instrucción de parte de Dios. No tenemos tiempo para leerlo, pero así lo vemos. Esa palabra se traduce en ley. Es decir, la madre está llamada como buena maestra, pero lo mismo corresponde al buen maestro, a impartir la ley, dígase reglas claras para la vida. Presentarle al hijo, al alumno, todas las opciones y que entienda los resultados de una y las consecuencias de otra. Pueda distinguir la diferencia y qué es lo que más le conviene. Por eso a los hijos, en la medida que van creciendo, hay que ir explicándole todo. Porque si no lo hace usted, lo va a hacer otro. Y de mala manera. Hay momentos en que usted tiene que sentarse con sus hijos y hablarle claro, como dicen por ahí,
sin tabúes. Porque si no lo hace usted, lo van a investigar, lo van a buscar por otro lado y de mala manera. Así que de eso se trata la sabiduría. El sabio asume, como ya hemos dicho antes, que los padres cumplen su labor sapiencial. Así que el hogar es la primera y más importante escuela. Nos preocupamos porque nuestros hijos estén en buenos colegios, en buenas escuelas, eso es bueno. En buenas universidades, perfecto. Sean buenos profesionales, no hay problema. Pero sepa que la escuela real y más importante, más determinante para la vida de sus hijos, es la casa, es el hogar. De manera que debe ser nuestra oración que el Señor haga de nosotros padres sabios, gente sabia, cuerda, prudente. Por último, ya hemos visto, ¿qué debemos atender de los sabios? La lección de vida y sus dotes de maestro. Sus dotes de maestro. Por último, note conmigo, Proverbios 1. Nos hemos concentrado en el 8, pero sigue hablando el proverbista. Dice el versículo 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Son imágenes para ilustrar lo valiosa, el valor que tiene la sabiduría, que tiene la instrucción, el consejo, la enseñanza. Pero sigue diciendo, versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Eso es un consejo. Pero mire otro consejo. Versículo 15. Hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Eso nos acuerda el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Pero mire el capítulo 2, versículo 16, otro consejo. Dice el 2.16. 2.16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Ya con eso usted puede darse cuenta que el llamado no es un muchachito, no es un niño, es una persona ya con juicio, a una persona madura ya, con la mente bien puesta, dispuesta a atender, a prestar atención. El tema, para poner un ejemplo, que vemos aquí en el 2.16, es el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual. Eso es para muchachos. Eso es ya para un hijo grande, una persona ya con edad. Cuídate de eso. El tema del adulterio afecta a los jóvenes que están en el camino a ser adultos. Ya ese muchacho que entra en la edad de la mayoría de edad. No es un tema para niños pequeños. Para que usted se dé cuenta que esa expresión, hijo mío, hijo mío, hijo mío, no es de preescolar. Aunque la enseñanza debe comenzar desde temprano. Pero lo que yo quiero que resaltemos aquí, en relación a la pregunta que hacemos, ¿qué atender de los sabios? En tercer lugar, temas con carácter de seriedad. ¿Sabe que la predicación es una fuente de sabiduría? Porque se supone que lo que hacemos aquí es proclamar el mensaje de Dios, la palabra de Dios.
Es decir, el predicador viene aquí no a decir lo que se le antoje. Yo no vengo a inventar aquí. Yo vengo a comunicar la palabra de Dios, a explicar la palabra de Dios, para que la apliquemos. Pero ¿sabe qué quiere mucha gente? Que el púlpito lo usemos para entretener. ¡Ay, qué aburrido! Pero si viene un chistoso, un payaso, y comienza a hacer chistes aquí y a contar cuentos, usted se va riéndose. ¡Ay, pero qué predicación más buena! ¿Pero qué va? Sin sustancia, sin fundamento. Unas que otras verdades. Usted se fue vacío. Se fue inflado de emoción, pero se fue vacío. Lo que llena el alma es la verdad de Dios. La predicación seria de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser algo tomado con un carácter de seriedad. Bueno, pues déjeme decirle que la sabiduría tiene su sentido. En la vida hay una serie de cosas que son sumamente serias, que hay que prestarle atención. Pero por lo regular, ¿qué hace el muchacho? Se ríe, se burla, bosteza, se te duerme, se te distrae, te voltea la cara. Eso es característico del necio, del insensato, del falto de cordura, del escarnecedor, el burlador, el bufón. Por eso esta sección, esta primera parte, sobre todo en el capítulo 1 de Proverbios, se divide en dos temas. Una amonestación en contra de las malas compañías y el llamado y advertencia de la sabiduría. Si usted sigue mirando, no tenemos mucho tiempo, pero si sigue mirando conmigo, luego del 10, dice el 11, si dijeren, ven con nosotros, pongamos asemejanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en su abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros y tengamos todos una bolsa. Y es por eso que en el 15 dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. El necio no piensa en eso. Ahora, el sabio hace caso, presta atención al consejo. ¿Cuántos hijos no menosprecian la instrucción de su padre y la dirección de su madre? No hacen caso. Piensan que el consejo de mamá, el consejo de papá, es para molestarlos. Es para su mal. Falto de sabiduría. Por eso el sabio exhorta a sus discípulos, a sus alumnos, a resistir los halagos de hombres avaros y violentos que buscan destruir a los hombres inocentes y robar sus bienes. No cabe duda que el malo pone trampa, dice el versículo 11. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. ¿Sabe qué? Ellos terminan cayendo en esa misma trampa. Versículo 18. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. El malo cae en su misma trampa. Qué pena, hermano. Y somos testigos de tantísimos casos trágicos de personas que fueron víctimas de sus malos pasos. Así que, además de advertir contra el crimen y el adulterio, las declaraciones del proverbista se enfocan en una existencia productiva y llena de significado. Mire Proverbios 2:20. Si tú haces caso al sabio, dice el 20, así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. No así los impíos, como dice el 22.
Así que, hermanos, tal sabiduría guarda los mandamientos de Dios. Dice el 4:11, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. De eso se trata. Se caracteriza por su prudencia, Proverbios 8:12. Proverbios 8:12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Nunca desprecie el consejo de nadie. Atiéndalo. Preste atención. Sobre todo si es un consejo de buen corazón y de buena gana. Se caracteriza por discernimiento, Proverbios 14:8. Si no lo tiene, escuche. Proverbios 14:8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Se caracteriza por la humildad, Proverbios 10:8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. ¿Qué hará el sabio? De corazón recibirá los mandamientos. No lo va a rechazar. Eso es humildad. Mas el nombre de los impíos, mas el necio de labios caerá. Y todo eso, hermano, está basado en lo que ya vimos en Proverbios 1:7, pero que se repite en Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Todo eso se basa en el temor del Señor. Es el temor de Dios el que nos mueve a buscar la sabiduría, a atender a los sabios. Y es el deseo de Dios que esa sabiduría comience en el hogar y siga toda nuestra vida. De manera que lo que Dios nos ha dado, las verdades y principios que Dios nos ha provisto, podamos nosotros ofrecérsela a otros, impartírsela a otros. Yo recuerdo el pastor Andrés siempre compartía esa anécdota, corta, pero muy, muy sabia. Ustedes saben que don Andrés era profesor de universidad. Y después que se convirtió a Cristo y fue leyendo la Biblia, la palabra de Dios, todas sus clases, lo primero que hacía era escribir un proverbio. Lo escribía, lo borraba y comenzaba su clase. ¿Por qué lo hacía? Con una intención de llegar al corazón de sus alumnos. Eso hace un buen maestro. Va más allá de lo intelectual. El conocimiento intelectual es bueno, pero no llena el alma. Hay mucha gente iletrada, analfabeta, que no tienen educación, pero son sumamente sabios. ¿Qué puede decir usted de la sabiduría de los abuelos, de los ancianos? La Biblia habla de eso. Son gente que vale la pena sentarse con ellos y hablar y escucharlos. Se aprende del anciano. ¿Se fija? Así que ya hemos visto. A manera de reflexión, ¿estás prestando atención a los sabios? ¿Tienes un oído presto para escuchar? ¿O no tienes tiempo para oír? ¿Pasas tiempo, dedicas tiempo a escuchar sabiduría de otros? Hay gente que se cree tan sabio que no necesita escuchar, prestar atención. Eso es insensatez. ¿Estás escuchando o no? No necesito escuchar. Qué pena. Lamento mucho
estás camino a la perdición. No me digas que eres sabio, porque el sabio siempre va a oír, va a prestar atención. Oirá el sabio y aumentará el saber. El sabio pasa toda su vida prestando atención a la voz de la sabiduría. Toda su vida. Hasta el final. Y digo hasta el final porque usted sabe lo que pasó con Salomón. Él fue sabio, pero hasta un punto de su vida. ¿Qué diferencia hubiese sido que él siguiera la sabiduría hasta el final? Siga la sabiduría hasta el final. Eso es lo que le hace sabio. El maestro de maestros, ¿quién es? Jesucristo dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Usted tiene oídos para oír? Pues oiga. Y como dice aquel dicho, si Él te dio 2 oídos, es para que oigas más. Y una boca, para que hables menos. Vamos a orar. Vamos a orar. Dios bueno, Dios bondadoso, misericordioso, compasivo. Qué bueno, Señor, es poder tener este tiempo para nosotros reflexionar, tomar un momento, un stop, detenernos y pensar en lo que realmente vale la pena. Dice tu palabra, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. De todo corazón, Señor, perdónanos las veces que hemos perdido el tiempo prestando atención a cosas que realmente no edifican, que realmente no contribuyen a una vida estable, una vida dichosa, una vida fructífera. De corazón oramos, Señor, para que nos permitas, como dice el apóstol, andar como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo. Que aprendamos cada día de nuestra vida a aprovechar el tiempo, prestando atención a la sabiduría, escuchando a los sabios, a aquellos que verdaderamente tienen cosas que decirnos para aprender, lecciones de vida. Ayúdanos a identificar a aquellos que tienen dotes de maestro, no solamente para llenar nuestra mente de información, sino para transformar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor Dios, a saber cómo escuchar, ser pronto para oír y tardo para hablar. Esa es la sabiduría. Te adoramos, Señor, porque tú eres nuestra sabiduría. En ti la hemos hallado, la hemos encontrado y es tu deseo que permanezcamos en ella hasta el final. Guárdanos hasta el final, Señor, creciendo en la sabiduría que viene de lo alto. Ante ti nos rendimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros y el ángel de Jehová esté acampando sobre nosotros, guardándonos y protegiéndonos. Guíanos, Padre, durante toda esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor.